Buenos días, nosotros somos el grupo 6. Nos toca el grupo sanguíneo. Mi nombre es Daphne Jalo y yo lo voy a empezar con el tema. El grupo sanguíneo, por definición, podemos decir que es una clasificación de la sangre de acuerdo con ciertas características presentes en membranas de las células, llamadas glóbulos rojos, eritrocitos o hematíes, y en el suero de la sangre. Las dos clasificaciones más importantes para describir grupos sanguíneos en seres humanos son los antígenos, o sea, el sistema ABO, y el factor RH. Esta clasificación es importante ya que las transfusiones de sangre entre grupos incompatibles pueden provocar una reacción inmunológica que puede desembocar en hemólisis, anemia, fallo renal, shock o muerte. El grupo ABO. El sistema ABO fue descubierto por Karl Landsteiner, es un austríaco, en 1901, convirtiéndolo en el primer grupo sanguíneo conocido. Su nombre proviene de los tres tipos de grupos que se identifican. Primero los de antígeno A, de antígeno B y O. Los anticuerpos ABO se sintetizan en los primeros 3 a 6 meses de vida. Se cree que como respuesta a sustancias en la dieta o en el medio ambiente de estructura química similar a los antígenos ABH. Se dice que son naturales y generalmente son una mezcla de hemoglobina M y EG, fijadores de complemento y con capacidad de producir hemólisis intravascular. Los eritrocitos humanos se han clasificado de acuerdo con sus antígenos de superficie, o sea, ABO, que son de carácter oligosacárido, ya sea disacárido o trisacárido. Es decir, el grupo A contiene antígeno A en su superficie y el plasma contiene anticuerpo B. Es por esta razón que no puede donar al grupo B. El grupo B contiene antígeno B en su superficie y en el plasma tiene anticuerpo A. Es por eso que no puede donar al grupo A. El grupo O grupo 0 no contiene ningún antígeno, o sea, no tiene A ni B en su superficie del eritrocito. Es por esta razón que no puede donar tanto a A ni a B y al grupo, o sea, puede donar tanto a A como a B y al grupo AB. Aunque está limitado a donar solo eritrocitos, es por eso que se llama paquete globular. Esto es que en el plasma contiene anticuerpos tanto para A y para B. Si se donara sangre completo de un grupo O cualquier grupo diferente, la reacción sería de incompatibilidad. El grupo O no contiene ningún antígeno, como lo dije anteriormente, o sea, no tiene antígeno A ni B en su superficie del eritrocito. Es por esta razón que puede donar tanto como a B y al grupo AB, aunque está limitado a donar solo a eritrocitos, lo que se llama, en el grupo AB, sus eritrocitos contienen antígeno A y B y en su plasma no tiene ningún anticuerpo, por lo que no puede donar eritrocitos a ningún otro grupo que no sea del mismo. Pero al contrario que el grupo O puede donar plasma a cualquier grupo, aunque eso lo limitaremos hasta el momento sobre la clasificación ABO. Dice que existe una superficie de grupo sanguíneo, pero lo más importante, o sea, depende de lo que tengan según los grupos o tipos de sangre. Lo más importante son A, B y 0. El grupo A con antígeno A en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-B en el plasma. El grupo B contiene antígeno B en los glóbulos rojos y anticuerpos anti-A en el plasma. El grupo AB tiene antígeno A y B en los glóbulos rojos y no tienen anticuerpos anti-A ni anti-B en el plasma. Este grupo, o sea, el grupo AB, se conoce como receptor de sangre, ya que puede recibir sangre de cualquier grupo, pero no puede donar más que a su propio tipo. El grupo 0 o grupo O no tiene antígeno A ni B en los glóbulos rojos, pero tiene anticuerpo anti-A y anti-B en el plasma. Este grupo se conoce como donador universal de sangre, ya que puede donar sangre a cualquier grupo, pero no puede recibir más que de su propio tipo. Aquí está mi parte. Buen día, mi nombre es Rosalía Austin y voy a continuar hablando sobre fenotipo y bomba del sistema HH. Pasa, por favor.
El fenotipo Bombay es un individuo que es homozigótico recesivo para el gen H localizado en cromosoma 19, que no expresa en membrana eritrocitaria el antígeno H, que es la molécula H. La molécula H es precursora de los antígenos A y B, como una persona con fenotipo Bombay o H no expresara ni antígeno A ni antígeno B, y no se debe confundir con el fenotipo O, el cual sí que se expresa el antígeno H. Una persona con dicho fenotipo tendrá anticuerpos contra el antígeno A y contra el antígeno B y contra, por lo que solo podrá recibir transfusiones de otra persona del mismo fenotipo OH. Entonces, este fenotipo se descubre cuando al mezclar el suero con eritrocitos de grupo O en el grupo reverso aparece una aglutinación inmediata y sus eritrocitos no reaccionan con anti-H. El anti-H de los individuos con OH reacciona en rangos de 4 a 37 grados Celsius con todos los eritrocitos, excepto con los eritrocitos OH. Los individuos de este grupo tienen que transfundirse con eritrocitos del mismo fenotipo. Pasa, por favor. El grupo RH. Pasa. El grupo RH es el factor rhesus, es una proteína heredada que se encuentra en la superficie de los glóbulos rojos. Por ejemplo, si tu sangre contiene esta proteína, eres RH positivo, y si no lo tiene, entonces eres RH negativo. La formación de estos anticuerpos se produce por expresiones a eritrocitos D positivo a través de las transfusiones de sangre o en el embarazo. Y la inmunogenicidad de este antígeno es tal que 80% de los individuos de RHD negativo y producen anticuerpo anti-D con la transfusión de una unidad de sangre RHD positivo. Y estos anticuerpos son los responsables de HRN en las embarazadas de RHD negativo. Pasa. Pasa, por favor. Pasa, por favor. Daphne. Sí. Después del antígeno de los antígenos C mayúscula, C minúscula, E mayúscula y E minúscula son los más importantes del sistema RH, ya que están involucrados en más del 90% de los problemas clínicos relacionados con el sistema RH. Estos antígenos están representados en todos individuos, independiente de la presencia del D, aunque su frecuencia difiere en los individuos RH positivo y RH negativo. Y los 5 antígenos que lo mencioné anteriormente constituyen la base del sistema RH. Gracias, hasta aquí es mi parte. Saludos, mi nombre es Islam Videlba. Voy a continuar de hablar sobre el grupo LH. Pasa, por favor. La mayoría de los anticuerpos anti-LH se producen por la inmunización con eritrocitos en las transfusiones o en los embarazos. Sin embargo, como los anti-G, los anti-CW y los anticuerpos contra los antígenos de baja frecuencia pueden detectarse sin que se conozca el estímulo que los generó. El D es el más inmunogénico de los antígenos del LH, seguido del C y el G.
La mayoría de anticuerpos anti-LH son de la clase IgG y se detectan en la prueba de antiglobulina en un medio albuminoideo y en las técnicas que utilizan enzimas proteolíticas. Estos anticuerpos persisten en el suelo por muchos años y aunque desaparezcan, un estímulo posterior puede incrementar su producción en niveles superiores a los que le precedieron. La presencia de anticuerpos contra cualquier antígeno LH debe considerarse de importancia clínica tanto para la transfusión de sangre como en las mujeres embarazadas, por el riesgo de provocar enfermedad hemolítica del feto y la del recién nacido. Pasa, por favor. De esta forma, los receptores de sangre con aloanticuerpos anti-LH recibieron eritrocitos calientes del antígeno específico para los anticuerpos séricos. Los eritrocitos recubiertos con anticuerpos anti-LH son destruidos por mecanismos extravasculares. Los anticuerpos anti-LH no fijan complemento, aunque en su mayoría son de la subclase IgG1 y IgG3. Los anticuerpos anti-D humanos obtenidos a partir de donantes inmunizados o de mujeres sensibilizadas son utilizados en la producción de la inmunoglobulina LH para la prevención de la enfermedad hemolítica del recién nacido y la del feto. Pasa, por favor. Y ahora voy a hablar sobre la enfermedad hemolítica del feto y la del recién nacido. Esta enfermedad, también llamada enfermedad LH, ocurre durante el embarazo cuando existe incompatibilidad entre los grupos sanguíneos de la madre y el bebé. Un bebé puede tener el grupo sanguíneo y el factor LH de cualquiera de sus padres, o bien una combinación de ambos. Los factores LH siguen un patrón común de herencia genética. El gen LH positivo es dominante e incluso cuando se junta con un gen LH negativo, el positivo prevalece. Los problemas con el factor LH solo ocurren cuando el factor LH de la madre es negativo y el del bebé es positivo. Con esta incompatibilidad puede ocurrir sucesos que afectarían tanto a la madre como al bebé. Por ejemplo, si la parte de la sangre del feto entra al torrente sanguíneo de la madre, esta producirá anticuerpos. Estos anticuerpos pueden traspasar la placenta y dañar los glóbulos rojos en desarrollo del bebé, causando desde una leve hasta una severa anemia en el feto. Sigue, por favor. Como se puede observar en estas imágenes, en el primer embarazo está seguro porque la sangre fetal y materna habitualmente no se mezclan hasta el parto, pero en el segundo embarazo está también, es RH positivo, pero hay un riesgo de los anticuerpos formados en el primer embarazo de la madre atacaron los glóbulos rojos del feto y causaron problemas. Muchas gracias.